Masejet Makot Davzain Amudalef 7a, 5 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah, Mishenigmar dino baraj ubalifne oto bedin en sotrim edino. Kol makom sheamdu shnaim viomru. Meidim anu beish peloni shenigmar dino bedino. Shel peloni edav, hare ze yare. En esta primera parte la Mishnah nos menciona dos casos de una persona que fue sentenciado a muerte, condenado a muerte ante un bedín y se escapó. El primer caso de la primera parte es sobre una persona, por decir, Reuben, que fue sentenciado a muerte, se le dio un veredicto, fue condenado a muerte. Y el bedín no alcanzó a ejecutarlo, y esta persona que pasó, este Reuben se escapó. Después de un tiempo lo agarraron, lo cacharon y lo trajeron ¿a dónde? Al bedín, donde previamente lo habían sentenciado. Nos enseña la Mishnah en la primera alajá, no es necesario que el bedín reconsidere la sentencia dada previamente, sino pueden proceder de inmediato ¿a qué? A ejecutarlo, a cumplir la sentencia, a condenarlo. Segundo caso es cuando vienen dos testigos ante un bedín. Dos testigos ante un bedín y testifican sobre una persona, por decir sobre Reuben, que Reuben estuvo ante otro bedín previamente, ¿sí? Y en ese otro bedín habían dos testigos que eran fulanito y fulanito que testificaron sobre él y lo condenaron ¿a qué? A muerte. Y se escapó. Y aquí está la persona. Pero, o sea que están presentando estos testigos a Reuben con una sentencia previa en otro bedín. Y lo están presentando ante un nuevo bedín, un segundo bedín. Dice la Mishnah, este segundo bedín no es necesario que reconsidere la sentencia que se dio en el primer bedín, ya que hay dos testigos que testificaron así, pueden proceder ¿a qué? A matar, a condenar, a ejecutar la pena de inmediato. Seguimos. Sigue diciendo la Mishnah. Sanedrin noeget baaretz ubechutz haaretz. Sanedrin horeget echad בשבוע נקראת חובלנית. רבי אלעזר בן עזריה אומר 71 שנה. רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם. רבי שמעון גמליאל אומר אף אין מרבים שופכי דמים בישראל. La Mishnah en esta segunda parte nos habla del Sanedrín de 23 jueces, que es la corte que se encarga de casos de pena capital, din nefashot. Y nos enseña la Mishnah de que este Sanedrín puede existir no solamente en Israel, sino también en Chutz La'aretz. Y después la Mishnah nos trae una discusión que es la siguiente. Tanakama opina que un Sanedrín, cuando decimos aquí Sanedrín nos referimos a un Sanedrín Ketaná, o sea de 23 jueces, ¿sí? que condena a muerte a una persona una vez cada 7 años, se considera un Sanedrín destructora. 7 o menos, obviamente. Rabbi Elazar ben Azariah opinan, no, una vez cada 70 años o menos, se considera destructora. Rabbi Tarfón y Rabbi Akiva dicen, si nosotros hubiésemos estado en el Sanedrín, cuando analizan, cuando tienen juicios de Din Nefashot, no hubiésemos condenado a nadie nunca, ni después de 7 años, ni después de 70 años. ¿Por qué? Porque hubiésemos verificado mucho a los testigos hasta que encontramos algo que no nos cuadra y hubiésemos anulado el testimonio. O sea, buscado siempre una hatzalá, un zehut, un mérito, para que no tengamos que condenar a la persona. Sin embargo, Rabbi Shimon Gamliel viene y le dice, no, eso causa que haya mucho asesino en el pueblo. Porque si usted nunca condena a muerte, nunca da consecuencias, pues la gente hace las cosas malas. ¿Sí? Ok, así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Lifne oto bedin huden sotrim, ha lifne bedin acher sotrim, hatan nisefa, kol makom shiamdu shnaim viomru, meidim anu tish peloni, shenigmar dino, bebedin peloni, arze nerag, amar Abaye lo kashya, כאן בארץ ישראל, כאן בחוץ לארץ. דתנא רבי יהודה בן דוסתאי אומר, משום רבי שמעון בן שטח, ברח מארץ לחוץ לארץ. אין סותרים את דינו מחוץ לארץ, סותרים את דינו מפני זכותה של ארץ ישראל. La Gemara se enfoca en la primera parte de la Mishnah. En la primera parte de la Mishnah mencionamos ¿cuántos casos? 2 casos. Que son, ambos nos hablan de una persona que fue condenada a muerte, fue sentenciada, mejor dicho, pero no fue ejecutada aún. Solo que el primer caso es que lo agarraron al mismo bedín donde fue sentenciado. El segundo es que a otro bedín. Y vinieron 2 testigos y testificaron que en un bedín previo hicieron. ¿Sí? Viene la Gemara y pregunta una contradicción. En el primer caso,
nos habla de qué? Que regresó al mismo Betín. Y nos dice que en ese caso, de inmediato pueden proceder a ejecutar y no es necesario reconsiderar. Podemos deducir, mashma, que es porque llegaron al mismo Betín, pero si hubiesen llegado a otro Betín, ahí sí podrían que reconsiderar. Pero en la segunda alajá de esta primera parte, en el segundo caso, vemos que inclusive ante otro Betín se procede de inmediato y no se reconsidera. Contradicción. Responde Abaye, no hay contradicción. ¿Por qué? Depende en qué lugar. La primera alajá de la Mishnah está hablando en Eretz Israel. Cuando llegó la segunda vez que llegó al Betín en Eretz Israel. O sea, ahí nos dice la Mishnah, ahí cuando llegó por segunda vez a un Betín en Eretz Israel, entonces solamente cuando previamente también fue ahí mismo, ahí es que de inmediato se ejecuta y no se reconsidera. ¿Sí? Pero la segunda alajá está hablando ¿qué? Está hablando cuando llegó, la segunda instancia que llegó, ¿sí? Que puede ser la segunda instancia del mismo Betín o en el otro, ¿sí? ¿Llegó a dónde? A Hutz al-Aretz. Y cuando es así, decimos que ¿qué? Un segundito. Sí, repito, entonces en la primera alajá, como dijimos, solo repito. La primera alajá es cuando en la segunda instancia que llegó, que lo agarraron y lo trajeron al Betín, es en Eretz Israel. Se nos dice la Mishnah, si es el mismo Betín, ¿sí? Si es el mismo Betín, un segundo, si no es el mismo Betín, perdón, se puede reconsiderar. Y si es el mismo Betín, procedemos a ejecutarlo. La segunda alajá de la Mishnah está hablando en un caso que la segunda instancia que está llegando al Betín, cuando lo agarraron a Reubén y lo trajeron, es cuando es un Betín en donde en Hutz al-Aretz. En este caso, también si no es el mismo Betín, no se reconsidera, sino de inmediato procedemos a ¿qué? A ejecutarlo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Cuando es Eretz Israel, por el Zehut de Eretz Israel, tratamos de ver, de salvarlo. ¿Sí? Por eso cuando es en Eretz Israel, solo si es el mismo procedemos de inmediato y si es diferente, lo reconsideramos y salvamos. Pero cuando es en Hutz al-Aretz, aunque sea el mismo o diferente, siempre que hacemos, no se reconsidera. ¿Dónde vemos esto? En la baraita de la viuda donde está el nombre de Rabbi Shimon ben Shattach, una persona que se escapó de Eretz Israel a Hutz al-Aretz y fue ahí ante un Betín, diferente el Betín, diferente. En su trimetino. ¿Qué significa eso? No se reconsidera el Betín. No se considera, aunque fue un segundo lugar, no se reconsidera ¿qué? El juicio. Sin embargo, si fue de Hutz al-Aretz a Eretz Israel, o sea que la segunda instancia fue en Eretz Israel, ahí que si reconsideramos el juicio, si es otro lugar, si no es el mismo, o sea, de Hutz al-Aretz a Eretz Israel, si consideramos, ¿por qué? Por Zehut Eretz Israel. Puede ser que por mérito de Eretz Israel se le encuentre una manera como salvarse que no tenga que ser condenado. Ok, seguimos. Sanedrín noeget vejule. Minane mile tanu rabbanan vehayu ele lachem lechukam mishat ledotechem. למה לא לסנין שנוגד בארץ ובחוץ לארץ? אם כן, התלמוד אומר בכל שעריך, בשעריך אתה מושיב בתי דינים בכל פלך ופלך בכל עיר ועיר, ובחוץ לארץ אתה מושיב בכל פלך ופלך ואתה מושיב בכל עיר ועיר. Ahorita la Gemara se enfoca en la segunda parte de la Mishnah. Mencionamos en la segunda parte de la Mishnah sobre Sanedrín de 23, que habla de que juicia temas de Dinei Nefashot, casos de pena capital. Nos dice que este Bedín puede existir no solamente en Israel, sino también en Hutz Laaretz. ¿De dónde aprendemos que puede estar en todos lados? También en Hutz Laaretz. Esta es la Baraita nos enseña, hay un pasuk en Bamidbar 35-29, Vayuel elachem lechukat mishpat, está hablando de un asesino que es Dinei Nefashot. Lechukat mishpat lelotejem, bechol moshevotechem. ¿Qué es bechol moshevotechem? En todas tus residencias. De aquí aprendemos que Sanedrín, Hutz Laaretz, en Eretz Israel y Hutz Laaretz. Pero también está escrito en Devarim 16-18, Shofetim veshotetim tenleja bechol she'areja, y she'areja ¿qué es? Eretz Israel, tus portones, tus puertas, tus ciudades, o sea, Eretz Israel. Entonces, ¿cómo entendemos los dos pesukim? No. Bechol she'areja, o sea, en todas las ciudades de Eretz Israel, se pone un bedín en cada provincia y en cada ciudad. En Hutz Laaretz se pone en cada provincia y no se pone en cada ciudad. Entonces, cuando dice Bechol she'areja es para decirte Bechol she'areja en todas las ciudades de Eretz Israel y en todas las provincias. Y no en Hutz Laaretz, o sea, no en Hutz Laaretz, que no se pone en todas las ciudades, sino nada más en todas las provincias. Seguimos. Sanedrín ha'oreget vejule. Iba leu achat le-70 shana nikret choblanit o dilma urach ar'a y teiko. Mencionamos en la Mishnah
¿cuándo un Sanedrín se considera un Sanedrín destructor? Entonces, según la primera opinión de Tanakama, cuando condena a muerte a una persona una vez cada 7 años o menos. Y Rabbi Elazar ben Azariah dice una vez cada 70. En verdad eso es lo que dice Rabbi Elazar, uno por 70. Ahorita, lo de Rabbi Elazar se puede entender de dos maneras. Cuando dice una vez cada 70. Puede ser que se refiere discutir con Tanakama, no una vez cada 7, sino una vez cada 70 o menos. Se considera destructor, así como explicamos hasta ahorita. Pero puede haber una segunda interpretación, una segunda explicación para esta segunda opinión de Rabbi Elazar ben Azariah. Puede ser que se refiere a decir que cuando es una regularidad normal de que condenen a una persona, ¿sí? Una vez cada 70, ¿sí? Eso es lo normal, ¿sí? Entonces, según esto cambia, no es que está discutiendo, corrigiendo Tanakama, está diciendo cuándo es, cómo es la regularidad normal, ¿sí? O sea, está hablando de cuándo no hay problema, no cuándo es destructor. Cuándo no hay problema, una vez cada 70. ¿Cuándo se considera destructor? No hablo de eso. De todas maneras, ¿cómo entender? Se pregunta la Gemara, ¿qué es lo que se refiere? La Gemara se queda en teiko, en verdad, ¿cuál es la explicación, la opinión en lo que dice Rabbi Elazar? Entonces no es seguro que Rabbi Elazar ben Azariah viene a discutir y a corregir la opinión de Tanakama. Muy bien. Seguimos. Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva, Omrim, Ilu, Ainu, Vejule. Ech yavu avde. Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar, Dam Tarvayu, Reitem, Terefa, Harag, Shalem Harag, Amar Rabashim, Titzelomar Shalem Avae, Dino en Kom Saif Nekebava, Bebuele Tarvai, Ech yavu avde. Abaye ver Rabbi Tarvayu, Reitem, que Michol Bashofer de Rabbanan, Eji Dainu, que Shmuel Damashwal, Bemenaafim, Misheyerau, que Menaafim. Bien, la Gemara, y se enfoca en la última parte de la Mishnah. Mencionamos al final de la Mishnah que Rabbi Tarfón y Rabbi Akiva ambos dijeron que si ellos hubiesen estado en el Sanedrín, nunca nadie hubiese sido condenado. ¿Por qué? Porque nos hubiésemos encargado siempre de ¿qué? De que hubiésemos verificado mucho a los testigos, de que caigan en algo y lo hubiésemos eliminado, y así no podemos recibir testimonio y por ende no podemos condenar a la persona. El ejemplo que siempre decimos es Reuben. ¿Cómo funciona? ¿Cómo tenían éxito? ¿Cómo podían tener éxito Rabbi Tarfón y Rabbi Akiva de siempre hacerlos caer? Dice Rabbi Yochanan y Rabbi Elazar, ambos explicaban así. Cuando venían dos testigos y decían por decir sobre Reuben que asesinó a quién, a Shimón, le preguntaban, ¿ustedes vieron si mató a Shimón y este Shimón era Terefá o no era Terefá? Terefá es una persona que tiene uno de los 18 defectos, no vamos a entrar en eso, está escrito más en eso, que seguro va a morir dentro de un año. Se le preguntaban, ¿ustedes vieron? Le preguntaban los testigos. Ustedes dicen que Reuben mató a Shimón, pero ustedes saben si Shimón es Terefá o es Shalem y no es Terefá. Entonces si ya no sabían, ahí los corchaba. Viene Rabashé y dice, ¿y si sabían? También si decían que era completo, ¿sí? Todavía, un segundo, no nada más lo corchaba por Terefá, ¿no? Si es Terefá, no podía matarlo, porque estaba matando a alguien que estaba muerto. Entonces le preguntaba, antes que nada, sí le preguntaba. Así explica Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar, le preguntaban, no es que los cochaban, sino es que le decían, ¿no? Le decían, listo, Reuben mató a Shimón, pero Shimón puede ser que era Terefá. Entonces no tiene Reuben que pena de muerte, porque cabra ktila catal. ¿Sí? Entonces si ellos, viene Rabashé agrega, si ellos vienen y dicen, no, nos consta de que no era Terefá, que era Shalem, todavía podían Rabbi Akiva y Rabbi Tarfón salvar al asesino, a Reuben, de la condena. A través de la siguiente pregunta le decían, puede ser, ustedes verificaron que no es Terefá, todo, pero así acaban de decir que es Shalem. Puede ser que sí era Terefá. ¿Qué es Terefá? Normalmente otra vez cuando tiene un defecto, tiene un hueco en un órgano vital, en el corazón, por decir, ¿sí? En el pulmón. ¿Sí? No le encontramos nada. Dice, no, puede ser que la espada con la que murió entró justo en un hueco que ya había antes. O sea, al ver ahorita que hay un hueco, tú dices, esa es la espada, pero tú piensas que está todo que era completo. No, dice, no, ¿quién te dijo? Puede ser que en verdad puede ser que era Terefá. ¿Dónde Terefá? No, donde entró la espada, justo ahí es donde estaba ¿qué? El defecto que tenía. Entonces, no es seguro. Entonces, no por eso así exentaban a Reuben de pena capital. Dice la Gemara, bueno, ¿y cómo funcionaba cuando era pena capital no por asesinato, sino pena capital por tener relaciones con mujeres prohibidas? Herba, arayot.
¿Cómo era? Dice Abay y Raba, explican ambos, le decían Rabbi Yohanan, perdón, Rabbi Tarfon y Rabbi Akiva, explica Abay y Raba que ambos, Rabbi Tarfon y Rabbi Akiva, le decían a los testigos, ¿ustedes vieron de que tuvo relaciones? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Ustedes vieron que el aplicador fue insertado en el tubo? O sea, literal vieron y ellos no vieron eso, veían el acercamiento, pero no veían más que eso. En el emparejamiento como tal no veían Mikhol Beshoferet, entonces por eso no recibía el testimonio, así exentaba a Reubén en este caso, no es asesino, sino al el que tuvo esta relación prohibida que se merecería pena capital. Pregunta la Gemara, bueno, es tan bueno este argumento, que ¿qué va a hacer Jajamim con esto? ¿Cómo puede ser entonces que Jajamim sí le dan pena capital cuando hay dos testigos que dan testimonio sobre Reubén que tuvo relaciones con una mujer prohibida, con una herba? Si no vieron que el aplicador, el Mikhol Bashoferet, que está entrando en el tubo, o sea, no entraron él. Dice, no, Jajamim opinan como la idea de Shmuel. Shmuel dice que en temas de adúlteros, los testigos, o sea, en adúlteros, los testigos pueden venir y decir que vieron algo que se ve, ¿sí? O sea, Shmuel dice que en adúlteros ellos pueden atestiguar, pueden testificar que vieron la relación en el momento que ellos ven los actos de Kiruv Basar, de cercanía. Eso es suficiente para testificar sobre de que hubo una relación. ¿Sí? Bueno, seguimos. Con esto acabamos Perek Rishon, primer capítulo de Masejet Makot Alach, Keitzad Haedim. Procedemos al segundo capítulo. Ok, este segundo capítulo, vamos a hacer una pequeña introducción, nos habla sobre diferentes leyes del Galut. ¿Qué es Galut? Ciudades de exilios. Are Galut, Are Miklat. ¿Quién debe ir al Galut, al Are Miklat? El que, muy bien, el homicidio involuntario, Shogeg, ¿sí? Que vamos a verlo mientras se Shogeg, de cierta forma, hay cierta medida de negligencia, pero no mucha. Eso es Shogeg. Ones es un caso que es accidente completo. Ahorita un segundo, antes de irnos a Ones. En Shogeg, mantenemos en Shogeg, cuando es un homicidio involuntario, hay cierta medida pequeña de negligencia y por eso se necesita cierta expiación, y la expiación es que la persona vaya a la ciudad del refugio, al Galut, Are Miklat. Cuando es Ones, ¿qué es Ones? Un accidente completo, homicidio accidente completo, cero, no hay ninguna medida de negligencia. Ahí no es necesario ni que vaya al Galut. ¿Por qué? Porque no hay lo que expiar. No, fue 100%, fue cero negligencia, 100% accidental. Hay otros casos que es Karov Lemezid. ¿Qué es Karov Lemezid? Bordeando lo intencional. Karov Lemezid ya es cuando hay una negligencia más grave que la de Shogeg. Y ahí, vamos a ver los casos más adelante, ahí no puede ir el Miklat no expía este Karov Lemezid. Y obviamente tampoco expía el Mezid cuando fue literal intencional. Expliquemos un poco más. Are Miklat son las ciudades de refugio, son 6 principales, ¿sí? Dentro de, ¿cuántas en total? De Are Levim, 48, muy bien, 48, ¿sí? Y se llaman Are Miklat, ciudades de refugio. Y eso ayuda porque el que aplicamos, Are Miklat aplica únicamente ¿para qué? Shogeg, el que homicidio, lo que llamamos involuntario. Entonces, cuando fue involuntario, el Goel Adam, ¿qué es el Goel Adam? El redentor de la sangre. ¿Quién es el redentor de la sangre? El pariente de la víctima. Tiene el derecho, puede matar a este asesino involuntario. Entonces, para que él se salve, para que se pueda resguardar, tiene que ir a una de estas ciudades y así no pueden matarlo. ¿Cuánto tiempo se tiene que quedar ahí? Hasta la muerte del gran sacerdote de la época, el Kohen Gadol. ¿Sí? Ok. Muy bien, ahora sí. Empecemos la Mishnah. Dice la Mishnah: Elu hen hagolim haoreg nefesh bishgaga. Esta Mishnah nos habla sobre los que sí van al Galut, o sea, los que van a Are Miklat, o sea, los que mataron ¿qué?
Beshogeg, involuntariamente. Nos dice la Mishnah, estos son los que van al exilio, o sea, al Aremiklat. Cualquier persona que asesina, no sé si se dice asesina cuando mata, porque asesina es cuando es a propósito. Cuando mata a otra persona, Beshogeg, involuntariamente. Ejemplos, 3 casos, dice la Mishnah. Escuchen bien esto. Haya me'agel be'ma'agela, venafla alav va'aragato. Haya meshashel be'havit, venafla alav va'aragato. Haya yored besulam, venafal alav va'aragato. Hare ze gole. Aval. אם היה מושך במעגילה ונפלה עליו בהרגתו, היה דולה בחבית ונישק אחר ונפלה עליו בהרגתו, היה עולה בסולם ונפלה עליו בהרגתו, הרי זה אינו גולה. זה הכלל. כל שבדרך ירידתו גולה, ושלא בדרך ירידתו אינו גולה. Dice la Mishnah 3 ejemplos para el caso de Shogeg. Otra vez, condición básica para que tenga que ir al galut, ¿qué es? Shogeg, involuntario, pero hay otros detalles. Y la Mishnah nos trae 3 ejemplos para que aplique esto. No 3 ejemplos, 3 ejemplos que aplican esto. El primer caso es una persona que estaba empujando un rodillo para enyesar un techo. Se enyesa un techo con cierta pendiente. ¿Con una pendiente para qué? Para que el agua corra. Entonces estaba enyesando el techo con un rodillo. Y cuando está dándole al rodillo hacia abajo, no hacia arriba, importante el dato, hacia abajo, se le cayó, se rodó del techo, cayó encima de alguien y mató. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, estaba tirando un barril para abajo, bajando, para abajo, estaba bajándolo, se rompió la cuerda, se cayó encima de alguien y lo mató. Tercer caso, estaba bajando una escalera, y se cayó la persona de la escalera al bajar, se cayó encima de otra persona y lo mató. En todos estos casos, Beshogeg, involuntariamente, Galut. Ahorita, ¿pero por qué? Porque fue muy bien Derech Yerida. Estaba en movimiento hacia abajo, dirección hacia abajo. El común denominador de esos 3 casos, aparte de Shogeg, también fue movimiento hacia abajo. El rodillo estaba yendo hacia abajo, la pendiente hacia abajo, y ahí lo soltó. Ahí no lo soltó, se le cayó. ¿Sí? Estaba bajando el barril, se le cayó y se rompió y se mató a alguien, no se rompió, ¿sí? Y después estaba bajando la escalera y se cayó encima de alguien. En todos estos casos, Shogeg y Galut. Pero, si estaba con el rodillo arreglando la misma pendiente, pero estaba yendo hacia arriba, no hacia abajo, hacia arriba, y en movimiento hacia arriba se le cayó, y se rodó y se cayó encima de una persona y lo mató. O estaba subiendo un barril y se rompió la cuerda y se cayó y mató a una persona. O estaba subiendo la escalera y se cayó y mató a una persona. En todos estos casos no va al galut. ¿Por qué? ¿Fue Beshogeg? Sí, pero fue Derech Aliyah. No fue movimiento hacia abajo, sino movimiento ascendiente, movimiento hacia arriba. Y la Torah dice que el pasuk dice en Bamidbar 35 23, Vayapel alav vayamot, Vayapel, nefilá. O sea, que no nada más que se cayó, obviamente siempre se cayó al final para matar al de abajo, pero aquí aprendemos que tiene que ser ¿qué? En camino de caída, en movimiento de caída, en movimiento hacia abajo. Así nos dice la Mishnah. Y la Mishnah resume al final, con un klal. ¿Con un qué es klal? Una regla. Te voy a decir la regla. Toda persona que mata Beshogeg a su compañero en movimiento hacia abajo, va al galut. No en movimiento hacia abajo, no va al galut. Lo mismo que dijimos. La Gemara va a preguntar qué me está agregando este klal. Vamos a ver eso en la Gemara más adelante. Importante agregar un punto más. Todos estos casos son involuntarios porque él estaba encargándose de subir la escalera o de enyesar el techo con el rodillo o de traer el barril. Pero de cierta forma no es accidental completamente porque podía estar un poquito más pendiente. Entonces hay cierta negligencia, ¿no? Ese es el caso de Shogeg. Okay. Listo, veamos la Gemara. Dice la Gemara, Minan Emile, Amar Shemuel de Amar Krava y Apela Alava Yamota Cheipol de Nefila. La Gemara pregunta dónde aprendemos de que efectivamente tiene que ser que se caiga en movimiento descendiente, en movimiento hacia abajo.
Dice Shmuel, lo aprendemos del pasuk en Bamidbar 35-23, como dijimos, Vayapel ala vayamot, Acheipol, ¿sí? Hasta que caiga en movimiento hacia abajo, durante movimiento hacia abajo. Hasta que caiga durante movimiento hacia abajo. Ok. Seguimos. La Gemara a continuación nos menciona dos expresiones de la Torah que cuando la Torah nos habla de una persona que mata beshogeg involuntariamente, nos menciona dos expresiones. Una una es en Bamidbar 11:15 y otra es en Devarim 19:4. La primera expresión es bishgaga, que es involuntario, y otra expresión sinónima a esta es biblidat. ¿Qué significa biblidat? Sin conciencia, ¿sí? Sin conciencia, ¿sí? Además trae una baraita al respecto. Tanu Rabbanan bishgaga prat le mezid, biblidat prat le mitkaven. Mezid pshita barketalahu. Amarrava eima prat le omer mutar. Amarle Abaye y omer mutar anusu. Amarle sheani omer mutar karov le mezidu. La Gemara trae una baraita, dice, otra vez, hay dos expresiones, shgaga, que es involuntario, dos expresiones sobre el caso de shogeg que hay galut, bishgaga, lo cual significa involuntario, y biblidat, que es sin conciencia. ¿Qué nos viene a excluir? ¿Qué nos viene a decir cada palabra? Dice la baraita, bishgaga nos viene a excluir un caso que fue, que mató deliberadamente, memezid, que en ese caso no va al galut, y biblidat nos viene a excluir un caso de que mitkaven, cuando mató intencional, con intención. Dice la hermana un segundo, enfoquémonos en el primero. Shgaga prat le mezid. Shgaga, involuntario, queda excluido que cuando mató deliberadamente, bemezid. Dice, obvio, bemezid no es que está exento de galut, tiene pena de muerte, barquetalá. No entiendo qué me está enseñando la baraita. Dice Rabba, no, en el caso de la baraita cuando nos dice Beshgaga prat le mezid, se refiere Beshgaga, prat queda excluido. La palabra Beshgaga te viene a excluir un caso de Omer Mutar, una persona que mató a otro Israel con intención de matarlo, pero él pensaba que estaba permitido matar, ¿sí? En este caso decimos que ¿qué? No va al galut, ¿sí? Y nos enseña este pasuk que a pesar que no tiene pena de muerte en el Bedín, ¿por qué? Porque no es un mezid clásico. ¿Por qué? Porque él pensaba que estaba, pero lo hizo con intención, pero pensaba que estaba permitido. Aún así, el galut no lo expía. ¿Por qué? Porque es karov le mezid. Está bordeando ¿qué? Está bordeando el intencional. ¿Por qué? Porque sí tuvo intención en matar, solo que no sabía la prohibición. ¿Y por qué? ¿Por qué está bordeando una intencional si pensaba que estaba permitido? Explico un poco más. Porque tenía que haber estudiado, eso es básico. No matarás, es básico. Entonces, se considera casi como mezid. ¿Por qué? Porque tenía que haber estudiado y no estudió. Viene Abaye y le pregunta a Raba si es así la explicación en la baraita, que cuando dice Beshgaga prat de mezid se refiere Beshgaga prat le omer mutar. Eso es anus. Entonces, debería decir que eso no se considera prat. Omer mutar no es karov le mezid. Una persona que dice omer mutar, ¿qué es? Es anus, pensaba que estaba permitido. Tú no puedes decir que tú no puedes compararlo a intencional, a mezid, cuando ¿qué? Cuando pensaba que no sabía que había una prohibición. Le dice Rabba Abaye. Abaye le pregunta más que todo a Rabba, si esa es la explicación, mejor dicho, está bien, entiendo tu explicación, pero no me cuadra en el lenguaje de la baraita. Porque la baraita no tiene que haber dicho prat le mezid, para decirnos este caso, sino prat leganus, prat leones. Le dice Rabba Abaye, no, está bien dicho mezid. ¿Por qué? Porque el que dice omer mutar es karov le mezid. Por como explicamos antes. Me adelanté un poquito. Como explicamos antes que ¿qué? El que dice que está permitido matar, es como si fuese casi mezid. ¿Por qué? Porque él tenía que haber estudiado y sabía que está prohibido. Seguimos al segundo sinónimo, o la segunda expresión, biblidat. Dice la Gemara, biblidat prat le mitkaven. Mitkaven, peshita, barquetalau. Amar Rabba, prat mitkaven la roqueta bema, beraqueta adam. Lekuti, beraquet Israel. Lenefel, beharag, ben kayama. Mencionamos en la baraita también que la palabra biblidat, sin conciencia,
ahí es cuando hay galut y te excluye, que únicamente te dice que nada más sin conciencia va el galut, pero te queda excluido un caso de una persona que mató bemitkaven. ¿Qué es bemitkaven? Intencional. Intencional, ¿qué tal? Tiene pena de muerte, no entiendo. Dice Rabba, no. Cuando la Baraita dice Biblidat Prat le Mitkaven no se refiere a intencional literal, sino, o sea, no se refiere a intencional que mató intencional como entendimos hasta ahora, sino se refiere cuando tuvo intención de matar, pero no una persona, sino un animal. ¿Sí? Que ahí decimos que no va al galut. ¿Por qué no puede ir al galut? Si no tuvo intención de matar a la persona, porque tuvo intención de matar al animal. Eso es lo que nos dice. Biblidat sin conciencia de matar. Pero Prat queda excluido un caso que tuvo intención de matar, a pesar que no a la persona, sino a un animal. O a un Kuti y no a un Israel. O a un Nefel, que es un Nefel. Un Nefel es un bebé que nació en el 8º mes y no va a vivir. Que tuvo intención de matar a eso, que no, en eso no es Giumita, y al final mató a quién? A una persona. En todos estos casos, como hay cierta intención, ¿sí? Es Karov Lemezid y no pueden ir al galut, al exilio, al miklat. Muy bien, seguimos. La Emma nos trae otra varita, que también nos explica otro pasuk en Bamidbar 35:22. Y antes de decir la varita, voy a introducir este pasuk. El pasuk dice lo siguiente, lo cito. Escuchen bien. Vein befeta, belo heva, hadafo, hoishlich alav kol keli, belo tzedia. Si de repente, sin mala intención, lo empujó o le arrojó cualquier herramienta encima, sin emboscarlo, en todos estos casos que hay, galut. En estos casos, cuando se cumplen todas estas condiciones que hay, no en todos estos casos, cuando se cumplen todas estas condiciones que hay, galut. Entonces bien, la Baraita nos dice, imbefeta, si de repente nos viene a excluir un caso, cuando uno dobla en una esquina y hay una muerte, por ejemplo, cuando hay una persona que está saliendo de un callejón, ¿sí? Para ir a la derecha o a la izquierda, y viene otra persona, y el que está saliendo del callejón tiene que un cuchillo en la mano así. Ahorita, él no ve en absoluto al que está viniendo por la calle principal, pero el que está viniendo por la calle principal sí lo podía ver, entonces se podía haber movido la futura víctima. Entonces, en ese caso no tiene que ir, ¿qué? No tiene galut. Beloeva, cuando dice el pasuk Beloeva sin mala intención, queda excluido cuando es un caso, cuando una persona mató a otro que lo odia. Que ahí ya, sí, hay hazaká, que es karov lemezid, tampoco hay galut. Hadafó, que es lo empujó con su cuerpo, sin intención. ¿Sí? Y lo mató, o sea, no lo empujó así, porque si lo empujó con la mano, o sea, ahí hay intención de pegar, de matar. Con el cuerpo fue sin querer y ahí hay galut. Hoishli halav, pasuk dice, o le arrojó cualquier herramienta encima. ¿Qué es esto? Dice la verdad, escuchen bien. Lehavi yerida shei letzore jalía. Mencionamos hasta ahorita que para que tener que ir al galut necesita ser que la muerte no intencional, la muerte beshogeg, la muerte involuntaria, sea muy bien de movimiento descendente, movimiento para abajo. ¿Qué pasa si uno estaba bajando algo pero para después subirlo? Por ejemplo, cuando una persona quiere pegar con un hacha, ¿qué hace? Lo levanta, después lo baja para atrás, lo baja y lo está bajando, para después ¿qué? Darle para arriba y pegarle al árbol. Y cuando estaba bajando hacia atrás, ahí mató, sin querer. Entonces fue movimiento descendiente, pero en verdad no había intención de que haya descendientes, sino era descendiente para subir. También queda incluido que ¿qué? Hoishli halab, queda incluido que ¿qué? Que también hay que, mientras que sea para abajo, movimiento hacia abajo, aunque sea con intención para poder tener más fuerza después para subir, si fue movimiento hacia abajo, durante el movimiento descendente, hay galut. Velot sedia se refiere sin emboscarlo. Cuando hay embosque, sí, pero cuando se embosca es secreto, así lo hace a propósito, ¿sí? Es caro, ¿sí? Pero la Gemara entiende que velot sedia viene del tzad, de lado. ¿Qué significa eso? Tiene que excluir un caso de una persona que tenía intención de tirar una piedra a un lado y por un problema técnico, fue la piedra que a otro lado.
Y en ese otro lado, en ese segundo lado, mató a una persona. Ahí no hay qué, ahí no hay galut. Sí queda excluido este caso. Leímos, no sé si ¿leímos todo? ¿No leímos Tao Rabbanan? Entonces ya me adelanté, expliqué el Tao Rabbanan. Bueno, leamos otra vez, no pasa nada. Tao Rabbanan, imbefeta, prat de Keren David, velo eva, prat de Soneh, hadafo, shedachaf begufo, shich alav leavi yeridah shetzor chalía, velocidad, prat de David Kavem, letzad ze, vealjala, letzad ajer. Todo esto ya lo explicamos. ¿Sí? Seguimos. ואשר לא צדה, פרט למתכוון יזרוק שתיים וזרק ארבע. ואשר יבוא את רעהו ביער, מיער רשות לניזק ולמזיק להיכנס לשם, אף כל רשות לניזק ולמזיק להיכנס לשם. La verdad sigue diciendo las palabras en Shemot 21:13. El pasuk dice ואשר לא צדה. ¿Sí? Y de ahí aprendemos de que no hay galut, sino únicamente cuando hay lo tzada. Cuando es lo tzada, ahí es cuando hay galut. Pero si no, no hay galut. ¿Qué se refiere lo tzada? También aquí lo tzada del lado de tzad, de lado. Se refiere del lenguaje de tzad, de lado, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que no tuvo intención de tirar la piedra acerca de él, a su lado, sino tuvo intención de tirarla lejos. Y ahí, sin querer, al tirarla, no sabe que una persona mató. Queda excluido un caso cuando tuvo intención de tirarla a 2 amot de él y sin querer la tiró a 4 amot. Y ahí al tirarla a 4 amot, mató. Que ahí en ese caso queda excluido ese caso y no va al galut. ¿Por qué? Porque él sí tuvo intención en este caso de que, en este caso, a diferencia del caso del pasuk, sí tuvo intención de tirarla en donde, a 2 amot de él, cerca de él. Y sin querer se le fue a 4 amot y mató. Entonces ese caso queda excluido de galut. A diferencia otra vez, el caso del pasuk es cuando no tuvo intención de tirarlo cerca de él, sino lejos, y ahí lo tiró y solo que no tuvo intención de matar. Y ahí mató a alguien. Ese es el caso que hay galut. Queda excluido el caso cuando tuvo intención de tirarlo cerca y él ve que no hay nadie, y después sin querer se le fue para lejos, que ahí no hay galut. Después el pasuk en Devarim 19:5 sigue diciendo la verdad, dice Vasher Yahweh Treu Bayar. Menciona que en galut está hablando cuando una persona mató al otro en el bosque. ¿Qué tiene que ver bosque? Porque menciona bosque, puede ser en cualquier lado, no. Tenemos que aprender ciertas características del bosque. Tiene que ser en un lugar como el bosque, que la víctima y el perjudicador, el dañador, el matador sin querer, sí, el asesino sin querer, tengan autorización de entrar, o sea que no sea propiedad privada, sino sea propiedad pública. Ahí es cuando aplica galut, pero si no, no hay galut. Así nos dice la varita. Seguimos. Baimine Rabbi Abba Rabbi Yohanan, haya ole besulam benishmata sheliva mitachtav venafla veharga mao כי אגב נעלייה היא או ירידה היא. אמר לה, כבר נגעת בירידה שהיא צורך עלייה. הייתי וזה הכלל, כל שבדרך ירידתו גולה, שלא בדרך ירידתו אינו גולה. שלא בדרך ירידתו להטוי ימי, לאו להטוי כי אגב נע ולתעמך, כל שבדרך ירידתו להטוי ימי. אלא להטוי קצב. הכנה מלהטוי קצב, דתניא קצב שהיה מקצר תני חדה לפניו, חייב לאחריו פטור. ותניא אידך לאחריו חייב לפניו פטור, ותניא אידך בין לפניו בין לאחריו חייב. ותניא אידך בין לפניו בין לאחריו פטור, ולא קשה. כאן בירידה שלפניו ועלייה שלאחריו. כאן בעלייה שלפניו וירידה שלאחריו, כאן בירידה שלפניו ושלאחריו, כאן בעלייה שלפניו ושלאחריו. Okay, escuchen bien. Viene Rabbi Abba y le pregunta a Rabbi Yohanan el siguiente caso. ¿Qué pasa si una persona, por decir Rubén, está subiendo una sulam? ¿Qué es un sulam? Una escalera. Y que es una escalera, tiene peldaños, tiene escaloncitos, tiene palitos, ¿sí? Está subiendo una escalera. Y cuando sube una escalera, se rompe uno de esos palitos, uno de los peldaños, uno de los escalones, y ese peldaño cae sobre una persona que está abajo, por decir Shimon, y lo mata. ¿Qué se considera este caso? Aquí la persona que estaba subiendo, ¿sí? Entonces, ¿se considera movimiento ascendente de subida? O puede ser que ya que el palito se cayó hacia abajo, el palito nunca estaba subiendo, el palito se cayó, entonces se considera, puede ser que movimiento hacia abajo, y por ende hay galut. Esa es la duda que tiene Rabbi Abba, Rabbi Yohanan. Fíjense bien, en la Mishnah hablamos de una persona que estaba subiendo y él se cayó. Ahí sí estaba él, y él fue el que mató. Entonces ahí sí estaba subiendo, entonces ahí es ascendente, ¿sí? O si estaba bajando, y si hay galut. Pero aquí un caso cuando estaba subiendo la persona, pero lo que causó que se muera el de abajo, ¿qué es? No el que estaba subiendo, sino el palito que rompió
y se cayó. ¿Se considera movimiento ascendente? ¿Se considera que fue durante el movimiento ascendente o descendiente? Le dice Rabbi Yohanan a Rabbi Abahu, mira, te voy a decir, esto es un caso de lo que hablamos antes, Yeridá Sheitzore Jalía, un movimiento hacia abajo que es necesario para un movimiento hacia arriba. Eso se considera un movimiento hacia abajo. El palito que se cae es un movimiento hacia abajo, ¿sí? Pero que es necesario ¿para qué? Para que la persona pueda subir. Yeridá Letzore Jalía, ya mencionamos antes que Yeridá Letzore Jalía se considera que Yeridá y por lo tanto tiene que ir al ¿qué? Al galut. Así responde ¿quién? Rabbi Yohanan. Viene Rabbi Abahu y le dice a Rabbi Yohanan un segundo, no me cuadra. Porque en la Mishnah mencionamos de Aklal. ¿Qué es de Aklal? Una regla general. Cuando hay una regla general, siempre en la Mishnah, después de decirte la halajá, te dice una regla general, es para incluirte unos casos. ¿Y qué nos dice este Klal? Todo lo que pasa en movimiento descendiente, golé. Y todo lo que pasa en movimiento no descendiente, sino ascendente, ahí no hay galut. ¿Qué me viene a enseñar ese? ¿Qué me viene a incluir esa segunda parte de la regla cuando no es un movimiento descendiente, que ahí no hay galut? ¿Qué se refiere? Aparentemente me viene a decir el caso nuestro, este caso, que estaba una persona subiendo y el palito se cayó y nos dice que se considera, así la Gemara entiende, y nos dice que se considera no veder yeridá y por lo tanto no hay galut. Así pregunta Rabbi Abahu, ¿será que esa es la explicación de la Mishnah? Viene Rabbi Yohanan y le dice, no, seguro no es, porque si esto es lo que me viene a incluir esa segunda parte de la regla del klal, entonces la primera parte me tiene que también incluir algo similar de este tema. ¿Y cuál sería el caso? Entonces, no puede ser. Entonces seguro se refiere, dice Rabbi Yohanan, a otra explicación. Esa klal me viene a incluir otro caso. Entonces una pregunta de ahí. ¿Qué me viene a incluir? A un carnicero que mientras que estaba cortando la carne, eso es lo que me viene a incluir. La primera parte de la klal, del klal de la regla y la segunda parte de la regla. ¿Qué? Me van a traer una varita. Escuchen bien esta varita. Un carnicero que estaba cortando carne, ¿sí? Y sin querer, cuando estaba cortando la carne, involuntariamente, con el cuchillo del carnicero, en vez de cortar la carne, ¿qué hizo? Cortó a una persona y lo mató. ¿Cuál es la halajá? ¿Galut o no hay galut? Hay 4 baratot al respecto. Y las 4 dicen diferentes halajot. Presten atención, no nos confundan. La primera dice así. Si fue hacia adelante del galut, si fue hacia atrás, no hay galut. O sea, si mató hacia adelante, galut. Si fue hacia atrás, no hay galut. Segunda baraitá, no. Hacia atrás sí hay galut, hacia adelante no hay galut. Tercera baraitá, no. Adelante o atrás hay galut. Debe ir al galut. Cuarta baraitá, adelante o atrás, no hay galut. ¿Qué está pasando aquí? Dice la hermana, te voy a explicar, muy sencillo. Dice la baraitá así. La primera baraitá que dijo, la primera baraitá dijo hacia adelante hay galut, hacia atrás no hay galut. ¿Sabes cómo es? Cuando hacia adelante estaba Yeridá, ¿sí? Cuando era hacia adelante no estaba subiendo sino estaba bajando, ¿sí? Y ahí lo mató. Y hacia atrás está hablando cuando ya lo había bajado y ahorita está subiéndolo. Entonces atrás es cuando le hizo movimiento ascendente de subida y por eso que no hay galut. La segunda baraitá que me dice que atrás sí hay galut y adelante no hay galut, está dando en un caso que atrás fue en subida, o sea, adelante, sí, otra vez. La segunda baraita que dice que atrás sí hay galut, adelante no hay galut. ¿Cómo fue? Atrás fue mientras que estaba bajándolo, ahí mató, y adelante fue mientras que estaba subiéndolo para agarrar impulso, ahí mató. Entonces por eso adelante está, como fue en subida adelante, está exento. ¿Sí? Adelante está exento y atrás está, no está exento, no es exento, ¿sí? No va el galut. Tercera baraitá que me dice no, ya sea adelante ya sea atrás, ¿qué pasa? Tiene que ir al galut, sí, porque adelante está hablando cuando fue ascendente y atrás está hablando cuando fue también, no ascendente, adelante y atrás galut, o sea, adelante fue cuando estaba descendiendo, movimiento hacia abajo, y también cuando fue hacia atrás estaba movimiento hacia abajo. Y la cuarta baraita que me dice adelante y atrás está exento de galut es cuando ambos fue ascendente, ambos hacia arriba. Adelante estaba subiendo el cuchillo y atrás estaba regresándolo también en subida. En ambos casos que no tiene galut. Esas explicaciones. Entonces viene la Gemara y dice, podemos decir que esto es lo que nos viene a decir el klal. El klal de la Mishnah nos viene a hablar del caso de un carnicero que mató mientras que estaba cortando la carne. Y otra vez, el klal tiene 2 partes. La primera parte nos habla de qué. Zea klal, kol shebederech yeridato,
golé. Mientras que sea embajada, va al galut. ¿Qué me viene a decir esto? Todos los casos que mencionamos ahorita. Embajada ya sea adelante, ya sea atrás. Mientras que sea embajada, golé. Y la segunda parte del klal, que me dice cuando es lo bederej no golé, nos habla de los casos que es ascendente hacia arriba, adelante, hacia atrás. Eso es lo que me va a decir. Entonces no hay pregunta de la Mishnah. Seguimos. Leima ketanai. Haya ole besulam nishmeta shliva mitachtav. Tani hada hayav vetani idach patur. Maila baika miflegi de mar savar yedida y umar savar aliyai lo de kule alma aliyai velo kashia. Kan le nizakin, kan le galut. Y baitem ha veha le galut velo kashia. Ha de atlia, ha de lo atlia. Y baitem ha veha de lo atlia velo kashia. Ha de mihadak, veha de lo mihadak. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Otra vez. Rabbi Abau tenía una pregunta respecto a una persona que está subiendo una escalera y él mismo con su cuerpo no se cae y mata a la persona de abajo, sino él rompe una de las escaleritas, escalones, de los palitos esos, y eso se cae encima de Shimón y mata a Shimón. Preguntó Rabbi Abau si esto se considera ascendente porque estaba subiendo la persona, o descendente porque se cayó el palito. Y por ende, si es descendente, tendría galut, ¿sí? Bien la Gemara, y Rabbi Yohanan dijo que es yeridá letzore jalía, y por ende sí tiene galut. Pero bien la Gemara dice que aparentemente esta pregunta depende de un mahloket tanaim. ¿Por qué? Porque literal, hay una baraitá, hay dos baraitot que nos hablan sobre este caso. Una persona que estaba subiendo una escalera y se cayó el palito. Una baraita dice que tiene que ir al galut y otra baraita dice que no tiene que ir al galut. Entonces, aparentemente, ¿qué discuten? La primera baraita que dice que sí tiene que ir al galut opina que se considera que de rigididad porque vamos según el palito que estaba bajando. Y la segunda baraita dice que no tiene que ir al galut porque se considera ascendente, o sea, porque vamos según la persona. Aparentemente es una discusión, dice la Gemara, no. En verdad puede ser que ambos están de acuerdo que se considera que derech aliyah, lo contrario completamente. Ambos están de acuerdo que se considera derech aliyah. Y por ende, por esto, no tendría que haber galut. Y por eso es que la segunda baraita nos dice que está patur. Antes, ¿por qué la primera baraita dice hayab? No, la primera baraita cuando dice hayab no se refiere a hayab galut. Se refiere a hayab en un caso que le hizo un daño a Shimón, pero no lo mató. Entonces tiene que hayab mamón, tiene que pagar los daños, la curación y demás. Eso es lo que se refiere. Porque todo este tema de aliar y heridad es para temas de galut, pero no para temas de daños causados, de Nesek. Primera respuesta. Segunda respuesta, no podemos decir de que ambas baraitot opinan que aliyah, que se considera aliyah, y ambas baraitot opinan que está hablando cuando Shimón murió. Y no hay más lo que entre ellas. Solo están hablando en diferentes casos. La primera baraita, que dice que si hay galut, está hablando cuando el palito está gusanado. El escalón está gusanado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona apenas lo toca, sin hacer presión, ya se cae. ¿Sí? Significa que sí, definitivamente cuando se cae un palo por una persona que está subiendo, vamos sobre una persona. Pero aquí, en la primera baraita, como está hablando de un palo gusanado, no se cayó por la subida, apenas tocó, cayó. Entonces se considera que yeridá. Por eso es que tiene galut. A diferencia de la segunda baraita, está hablando en un caso que no está gusanado. Y si no está gusanado, se considera aliyah y por lo tanto está patur. Tercera explicación. Ambos, vamos a decir, ambas baraitas se consideran aliyah, derech aliyah. Ambas baretot opinan que están hablando en galut. Y ambas baretot están hablando cuando el palito no está agusanado. ¿Cuál es la diferencia? Si el palito está ajustado bien o no está ajustado bien. La primera, y es la misma idea de la explicación anterior, la segunda explicación, que es la anterior. La segunda baraita está hablando en un caso que está bien ajustado. ¿Cómo se cayó? Por peso fuerte de la persona. Se considera que aliyah, patur de galut. No hay galut. Sin embargo, la primera baraita está hablando en un caso, no está gusanado, pero está sueltico. O sea, apenas la persona apoya un poquito el pie, ya se cae. Entonces no se considera por aliyah, no es por la persona que puso el peso. Apenas tocó, se cayó, entonces se considera yeridá, y por eso tiene que ir al galut. Sigamos un poco más. La misión a continuación nos trae una discusión sobre el caso que está escrito en la Torah, y explico. En la Torah, cuando nos dice un ejemplo de una persona que mató a otra, Reuben mató a Shimón sin querer, Beshogeg, ¿qué es Shogeg otra vez? ¿Cómo traducimos Shogeg? Involuntario. El ejemplo que trae la Torah
escuchen bien, una persona, por decir Rubén, que estaba cortando leña, árboles, madera. Y por el cortar el árbol, algo salió de ahí. Y ese algo cayó encima de Shimón y lo mató. Este es el ejemplo. Dice la Torá, el pasuk de Barim 19:5, Venashal habarzel min ha'itz. En Mahloket vamos a ver qué fue lo que se cayó. Si se separó el hierro del hacha del mango, y eso fue lo que cayó encima de Shimón y lo mató, o que el hacha le pegó a la madera y volaron unas virutas de madera, unos pedazos de madera del árbol, y eso fue lo que mató a Shimón. O sea, ¿qué fue lo que mató a Shimón? La astilla, la madera, algo que sale, o el hierro del hacha. Vamos a ver la Mishnah. Dice la Mishnah: Nishmat habarzel mikito o mikato ve'arag Rebi Omer eno gole v'chamim omrim gole min ha'etz hamitbakea Rebi Omer gole v'chamim omrim eno gole. Dice la Mishnah, si una persona, Rubén, estaba cortando, ¿qué? Con un hacha estaba cortando leña, madera, y se le salió al cortar por la presión el hierro del mango del hacha, se le salió, y el hierro cayó encima de Shimón y mató a Shimón. ¿Hay galut o no hay galut? Dice Rebbi, no hay galut. Jajamim dicen, hay galut. ¿Por qué? Porque Rebbi dice, no hay galut, ¿por qué? Porque dice que la Torah está hablando en un caso que ¿qué? Que se cayó no el metal, sino que la madera del árbol, la astilla, ¿sí? Y por eso en un caso que el metal se considera karoble mezid y por lo tanto no hay galut. Sin embargo, se considera bordeando lo intencional y por lo tanto no hay galut. Jajamim dice, no, hay galut porque ese es el caso cuando la Torah dice Benashal Haetz, Benashal Habarzel min Haetz, se refiere cuando estaba cortando y se desprendió ¿qué? No una astilla del árbol, sino el barzel, el hierro del hacha, y cayó donde Shimón. Y por eso en ese caso sí hay galut según Jajamim. Ahorita, ¿qué pasa si estaba cortando Rubén con un hacha y por el hacha que pegó en el árbol salió una astilla, unos pedazos de la madera de la leña que estaba cortando, y la leña fue la que cayó en Shimón y lo mató? Entonces Rebbi en este caso opinaría que sí hay galut, porque él opina que este es el caso de la Torah. Y Jajamim dice, no hay galut porque esto no es shogeg, esto es ones, es un nivel, es ya mucho más indirecto, ¿sí? O sea, definitivamente el hierro es más que la madera. La pregunta es, ¿cuál es el caso de la Torah? Revisa el caso de la Torah, es la madera. Cuando digo la madera no me refiero al mango, la madera de la astilla, me refiero a ¿sí? Del árbol, ¿sí? Y cuando digo hierro me refiero al hierro del hacha. Entonces Rebbi dice que la Torah, cuando dice Benashal Habarzel min Haetz, se refiere que se cayó la madera, que salpicó la madera del árbol. Y Jajamim dicen que es cuando el hierro fue el que salpicó, se fue y cayó enfrente de Shimón. Entonces, cuando fue el hierro, Jajamim dicen que hay galut, y Rebbi dice, no, esto es más estricto, ese no es el caso de la Torah, el caso de la Torah es madera, entonces el hierro es más, entonces ahí no hay galut. Y cuando es la madera, Rebbi dice, no, ahí sí hay galut, es el caso de la Torah. Jajamim dice, no, eso no es galut, eso es que ones, eso es ya, se considera accidente completo, porque ya es más indirecto. Y ponen este acento de galut. Así nos dice la Mishnah. Viene a dice lo siguiente: Tania, amar laem Rebbi le Jajamim, neemar benashal habarzel me'aitzo, pero neemar en la minaitz, veod, neemar etz lemata, veneemar etz lemala, maetza amur lemala minaitza mitbakea, fetza amur lemata minaitza mitbakea. Además, una baraita que nos dice cuál fue el argumento de Rebbi para decir que no se refiere al hierro. ¿Qué dice Rebbi? Que cuando dice el pasuk Venashal habarzel min haetz no se refiere al hierro, sino se refiere a la astilla, digamos. ¿Qué es astilla otra vez? Llamémosle las virutas, ¿sí? La astilla, un pedazo grande de la leña que estaba cortando ahí, se fue, ¿sí? ¿En qué se basa Rebbi para decir esto? Le dice Rebbi a Jajamim, el pasuk no dice Venashal habarzel me'aetzo, que salió el hierro de su mango, de su madera, sino dice min haetz, mashma que salió de donde. Lo que salió y mató a Shimón es algo que salió del etz, del árbol, no del mango. Por eso dice Rebbi que seguro es la astilla. Y más, segundo argumento, dice Rebbi. Está escrito al final del pasuk, Benashal habarzel min haetz,
el pasuk nuestro. Y también está escrito etz antes, venidha yado bagarzen nichrota etz. De la misma manera que lichrota etz es el árbol, también aquí, o sea, sí, el árbol, aquí también ashara bagarzen mina etz es que algo que salió del árbol, o sea, una astilla. De la misma manera que etz adelante es el árbol, aquí también es así. Dos argumentos de Rebbi. Uno local, benashala barzel min haetz, mashma que es la astilla y no que el hierro se salió de su madera, de su mango. Y segundo, que está escrito etz aquí, está escrito etz antes, al principio del pasuk, y al principio del pasuk etz, que es árbol. Entonces aquí también etz, que es árbol, astilla. Algo que salió del árbol. ¿Qué es algo que salió del árbol? Astilla. Esos son los argumentos para la opinión de Rebbi. ¿En qué discuten ellos? ¿Por qué discuten? ¿Cuál es la fuente de discusión entre ellos? Dice la Emana Marab Yahya Barasham Arab Ushnehem Mikra Echad Darshu Venashal HaBarzel Min Ha'etz Revi Sabar Yeshem La Masoret Venishel Ketiv Rabanan Sabre Yeshem La Mikra Venashal Karina Revi Yeshem La Masoret Svirale Ve'amar Rabbi Yitzchak Yosef Amar Rabbi Yochanan Revi Rabbi Yehuda Ben Roetz Ubetsham Rabbi Shimon Rabbi Akiva Kulus Svirale Yeshem La Mikra Ainu de Kamar Leu Ve'od. Viene Rabbi Yehia Barashé en nombre de Rabbi y dice cuál es el argumento de cada uno. Ya explicamos un poquito el de Rebbi, pero ¿por qué cada uno dice lo que dice? Hay una discusión general en el Shas, en muchos lugares, cómo interpretamos la Torah. De la forma escrita, decimos que es la transmisión principal, o la forma que se pronuncia, que se lee. Yeshem la Masoret, que es la forma escrita, el Ktiv, o Yeshem la Mikra, que lo principal, lo interpretamos y explicamos la Torah según la lectura, según la pronunciación. Ahorita fíjense bien. Benashal habarzel minaetz. ¿Cómo se lee el Benashal? En esos que discuten. En la palabra Benashal. Sí, Rebbi tiene unos argumentos adicionales, pero la fuente de discusión es cómo leer Benashal. Rebbi dice, yo voy siempre según la escritura. Y la escritura, si hubiese sido Benashal, no tenía que haberse escrito Vav Nun Shin Lamed, sino tiene que ser Vav Nun, después de la Nun tiene que haber una Hey, una Aleph, algo ahí para hacer la A, Benashal, Na. ¿Sí? Entonces, ya que no está eso, decimos Benishel. ¿Sí? Benishel. Entonces, si es Benishel, ¿sí? Y así interpretamos la Torah, es el Ktiv, ¿sí? Y si así interpretamos la Torah a través del Ktiv, mashma que el Garzen, el hierro, el barzel, Nishel, causó que otra cosa fue arrojada. Significa que no es el hierro el que se arrojó, porque Benishel es que el barzel causó, en el verbo Benishel es que el barzel, el hacha causó, el hierro del hacha causó que otra cosa se vaya. O sea, no el mismo hierro, otra cosa. ¿Qué es otra cosa? La astilla. Sin embargo, Jamín dice, no, Yeshem la Mikra. Vamos a una lectura, Benashal. Se cayó, se arrojó. Barzel, el hierro, el mismo hierro fue el que se arrojó. Por eso decimos que por eso Jamín me explica que lo que se arrojó y mató a Shimón, ¿qué fue? El hierro. Así explica Rabbi Yehia Barashé en nombre de Rab. Bien, la Gemara pregunta un segundo, no me cuadra esto, porque según esto acabamos de decir que Rebbi opina que Yeshem la Masoret, Ketiv, pero no me cuadra, porque dice Rabbi Yitzchak Yosef en nombre de Rabbi Yochanan que hay varios Jamín, entre ellos Rebbi, los digo todos, Rebbi, Rabbi Yehuda ben Roetz, Bet Shammai, Rabbi Shimon y Rabbi Akiva, todos opinan que Yeshem, la Mikra, Kri, entre ellos está Rebbi. Entonces, ¿cómo tú me explicas que Rebbi opina que Yeshem la Masoret, Ktiv, si vemos que Rebbi siempre opina que Yeshem la Mikra, pronunciación, lectura, el Kri, no el Ketiv? Dice la Gemara, tienes razón, por eso dijimos un segundo argumento. Por eso antes se mencionó de que no nada más Rebbi le argumentó a Jajamim por el pasuk local, sino un segundo argumento. ¿Cuál es el segundo argumento? Etz. Está escrito etz al principio refiriéndose a árbol. Aquí también etz es refiriéndose a algo que salió del árbol. Ahí está el segundo. No por tanto el Benashal Barzel Min, ¿sí? Sino por el etz. Ahí está el segundo argumento. ¿Por qué? Porque el primer argumento depende del Benashal Barzel Mina etz. Me echó esto, todo esto, Benashal Benishel. Y esto no es suficiente. No es suficiente, ¿por qué? Porque la opinión de Rebbi misma no te sirve para explicar la misma opinión de Rebbi. O sea, es suficiente para otra opinión, pero no para Rebbi, porque Rebbi opina que Yeshem la Mikra, que vamos a ver una lectura. Y no es Benishel, sino es Benashal. Seguimos. Entonces, por eso él tiene que llegar a otro argumento. Muy bien. Amar Rapapa, man de Shada Pisa le dikla beatar
tambre veazul tambre vekatul baron lemachloket de Rabbi Rabbanan pshita, mao de tema que kochot ami kamashmalan. El koch kochol le Rabbi Yechemishka hadla que condeshada pisa umachi le garma, veazil garma umachi le lichbasa, veatar tambre, veazul tambre vekatul. Escuchen esto interesante, dice Rapapá lo siguiente. Una persona que tira un puñado de tierra, un puño de tierra, un montículo de tierra, un puñado de tierra, ¿sí? Un pedazo de tierra, tira a una palmera. Y al tirarlo a la palmera, al árbol de palmera, ¿sí? Eso causa que un racimo de dátiles, ¿cómo se dice? No es racimo, se dice racimo, ok. Viene un racimo, eso causa al pegarle con la tierra, otra vez, Reubén viene y tira un puño de tierra a una palmera y pega ¿en qué? En el racimo de dátil. Y eso causa que el racimo de dátil se caiga. Y al caerse el racimo de dátil, ¿quién estaba ahí? A otra persona, a un niño pequeño. Decimos niño pequeño porque no es una persona grande, un dátil no le va a hacer tanto cosa grave. Pero bueno, y mató a una persona. ¿Cuál es la halajá? Mahloket, Rebi y Rabbanan. ¿Por qué? Porque es parecido al tema de la astilla, ¿sí? Según Rebi, que se refiere el caso de la Torah que hay galut cuando es la astilla, ¿qué fue lo que pasó? El hacha no fue lo que cayó a Shimón. El hacha le dio al árbol y del árbol salió una astilla y mató a Shimón. Aquí también. Entonces aquí también va a haber galut. La tierra tocó el dátil cayó a Shimón y mató. Pero según Jajamim, que para que haya galut y no se considere ones, se necesita que el hierro mismo, que es la fuerza, que lo que estaba haciendo la persona, eso fue lo que se cayó, aquí, que es directo, o sea, directo es que mientras que él lo estaba haciendo, eso fue lo que causó que se caiga, ahí decimos que hay galut, pero en este caso que la tierra no fue lo que causó que se muera Shimón, sino la tierra le pegó al dátil le pegó al Shimón, ahí es más indirecto y por lo tanto se va a considerar de cierta forma ones y por lo tanto según Jajamim, aparentemente que va a estar patur. Es obvio, ¿cuál es el Hidush Rapapá? Gracias, muy bonito que dijiste esto, pero obvio, si es 1 más 1, eso es lo que sale. Dice, no, es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque uno hubiese pensado, por eso no quise decir indirecto antes, pero uno hubiese pensado que aquí se considera una fuerza secundaria. ¿Por qué? Aquí, en el caso del hacha, también según Rebi, que es una astilla y es más indirecto la cosa, pero cuando la astilla salió del árbol, cuando la persona estaba tocando el árbol, entonces fue directo, pero aquí es mucho más indirecto, es una fuerza secundaria, porque la persona tiró la tierra y la tierra no estaba en conexión con la persona cuando tocó los dátiles. Posteriormente tocó los dátiles y los dátiles después mataron. Eso se llama fuerza secundaria. Entonces puede ser que en este caso en este caso también Rebi hubiésemos dicho que está de acuerdo que no hay que patur de que no valga lut. Kamashmanan, que no. Que también eso se considera que fuerza directa. Entonces, ¿cuál va a ser el caso de fuerza secundaria según Rebi? Cuando es un paso más todavía. Explica la Gemara. Cuando una persona tira un manojo de tierra, le pega a una de las palmas, la palma le pega a un racimo de dátiles y el racimo de dátiles se cae y mata a una persona. Ahí es que se considera que es fuerza secundaria que va a estar patur también según la opinión de Rebi. ¿Sí? Pero de todas maneras, el Hidush de la papá es que cuando tiró la tierra directo en el racimo y el racimo después cayó, ahí sí Rebi va a decir que se necesita galut y no se considera una fuerza secundaria que exenta de galut, sino, según Rebi hay galut y según Jajamim no va a haber galut. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.